transportar o almacenar el oxígeno que va a estimular el metabolismo, y estas proteínas están asociadas a metales de transición como es el hierro y el cobre. Recordar que el grupo E se forma por las porfirinas, es una estructura muy hidrofóbica. Al ser una estructura muy hidrofóbica, la globulina tiene que estar en la parte más interna, asociado a dos aminoácidos que son apolares. Este grupo E es el grupo prostético de estas proteínas globulares. Contienen una estructura en anillo de la protoporfirina con un átomo de hierro enlazado en su estado ferroso. Hemoglobina y mioglobina tienen que tener el hierro en su estado ferroso para poder enlazar el oxígeno. 6 enlaces coordinados se dan a través de este hierro que está dentro del centro de la estructura de protoporfirina, y estos generan 4 enlaces. Para los que están entrando ahí se van a cerrarse en círculo. Se van a entrar, se encierran en círculo con el estado de asistencia. ¿Dónde van? ¿Dónde va la asistencia? 4 enlaces se forman con los amigos pirrónicos. Otro enlace se forma con la histidina proximal o F8, y el otro queda libre para empezar oxígeno, monóxido de carbono o óxido de carbono. Normalmente oxígeno, ¿verdad? En condiciones ideales enlazan el oxígeno, pero la histidina distal o E7 queda muy cercana a ese enlace y favorece a que se dé el enlace con el oxígeno. Esta es la estructura del grupo E, solo para recordar las cadenas laterales que contienen este grupo E, ¿verdad? Que lo hace distinto, y la forma de los enlaces que se generan. Aquí podemos observar la distribución de los aminoácidos. Los hidrofóbicos que están en rojo van a estar en la parte interna de la globina. Los aminoácidos polares o hidrofílicos se encuentran en color verde y son los que están en la periferia, para poder permitir una solubilidad de estas partículas en el medio acuoso como es la sangre. Algunos aminoácidos, como vamos a ver, tienen un comportamiento hidrofóbico, otros son hidrofílicos, otros tienen la doble función, o sea, tienen una parte hidrofóbica y la otra parte hidrofílica, y entonces la parte hidrofóbica la orientan hacia el lado interno, donde están los otros aminoácidos apolares. En esta tabla 2.1 se describen los 20 aminoácidos encontrados en las proteínas, ¿verdad? Ya sabemos que un aminoácido es una estructura compuesta por un carbono central al cual se unen 4 grupos diferentes: un grupo amida, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral. Y la cadena lateral es esto, precisamente, que los distingue en que sea un aminoácido alifático, que sea un aminoácido aromático, los que contienen azufre, los neutros, los ácidos y los básicos. Es la cadena lateral la que genera esa distinción. En esta tabla también podemos observar la nomenclatura de los aminoácidos por 3 letras. Por ejemplo, glicina dice gli, alanina, al, valina, val, ¿sí? Y a la par está la nomenclatura de una sola letra, ¿sí? Una letra del alfabeto, no se repite, ¿verdad? Por ejemplo, glicina es G y no puede representar a otro aminoácido, no puede ser glutamato o glutamina, aunque inicien con esa letra, pero para esos otros aminoácidos se queda otra letra. Entonces, glicina, G, alanina, A, valina, V, y así sucesivamente podemos notar todos los aminoácidos. Encontramos la R, la I, la C, la N, F y
qué componen, o sea, cuántos aminoácidos, por ejemplo, de las globinas que vienen más adelante, cuál es el primero, cuál es el segundo, el tercero, hasta el 151, hasta el 141, 146. Aparte de estas dos globinas, se describe, ¿verdad? Sobre todo, ahí les dice que hay otras dos globinas en los seres humanos con una concentración muy diminuta, menos de 1 millimol por litro. Pero ambas, ¿verdad? Menos de 1 millimol por litro, la concentración de ambas, la neuroglobina y la citoglobina, que hasta el momento no se ha descrito una función apropiada de estas dos globinas, ¿verdad? Pero la primera, la neuroglobina, se piensa que se encuentra en el sistema nervioso central. Por ahí ¿cómo se llama? Le adjudica un papel parecido a la mioglobina, ¿verdad? Puede estar presente también en algunos tejidos endógenos. Y la citoglobina, que está en las células fibroblásticas. No hay papel bien establecido, pero pareciera ser como una coenzima, ¿verdad? Que está entregando ahí oxígeno en procesos de hidroxilación en la formación de colágeno. Pareciera ser esta la función, pero sus concentraciones son muy diminutas. Y la diferencia con las otras dos es que estas sí pueden ingresar hierro en su estado reducido, ferroso, en su estado oxidado, férreo. En esta tabla podemos observar los aminoácidos polares y los no polares. Atendiendo, por ejemplo, ¿verdad?, al grupo funcional, los ácidos, ¿verdad?, que son polares. Podemos hablar del aspartato y la glutamina. Podemos observar también los básicos, ¿sí? El grupo funcional es el glupamino, imidazol o la guanidina, son polares. Ejemplo de ellos son la lisina, histirina, arginina. Tenemos otros polares, como los aminoácidos neutros, ¿verdad?, que son polares. Hablamos de asparagina, glutamina, serina, treonina. Y los apolares, podemos ver que una de ellas es la glicina, la cisteína, la alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina, fenilalanina, triptófano y tirosina. Todos estos son apolares, son los que generalmente van a estar en la parte más interna de la globina, ¿verdad? Estando en un medio hidrofóbico. Y entonces se habla en este capítulo de las estructuras de una proteína: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria, porque la hemoglobina es una de las proteínas que tiene estructura cuaternaria, ¿sí? ¿Cuál es la estructura primaria? ¿A qué hace referencia la estructura primaria? Al saber la secuencia de cada uno de los aminoácidos en el orden en el cual están enlazados, ¿verdad? Digamos, si por ejemplo la mioglobina, que tiene 53 aminoácidos, ¿cuál es el aminoácido que está en primer lugar? El segundo, el tercero, etcétera, hasta el último aminoácido, el aminoácido 153. Eso es saber o entender la estructura primaria de una proteína. La estructura secundaria de una proteína es la que estamos viendo en la diapositiva, ¿verdad? Se genera de dos maneras: a través de generar hélices alfa u hojas plegadas teta. Aquí podemos ver la interrelación que hay entre el grupo carbonilo de un aminoácido con el grupo amida de otro aminoácido distinto, ¿sí? Y entonces se forman hélices alfa. Cuando se forman hélices alfa, como la hemoglobina o la mioglobina, generan una estructura en forma de varilla y se da un enlace o un puente de hidrógeno a cada 3.6 o 4 residuos de aminoácidos, como estamos viendo acá, por ejemplo. Entonces, si logran ver el puntero, acá tenemos el grupo amida de este aminoácido
donde su hidrógeno va a generar un puente con este oxígeno de este grupo carboxilo de otro aminoácido distinto. De aquí para acá hay 3.6 a 4 residuos de aminoácidos, ¿sí? Contrario a las hojas plegadas beta, que se forman esos mismos enlaces pero de una forma paralela. Aquí hay proteínas que pueden tener esta estructura, pero por lo menos las globinas no tienen este tipo de estructura secundaria. Tienen la primera, hélices alfa, lo cual le permite generar o, digamos, tener la función para la cual fueron generadas. Una almacenando oxígeno, la otra transportando oxígeno. La estructura terciaria de una proteína es la que nos va a dar las cadenas laterales, aquellas que veíamos en las diapositivas, estas, ¿verdad? La que nos va a dar estas, que son las cadenas laterales, ¿sí? Todo esto nos va a dar esa estructura terciaria. Y por eso les mostré esta gráfica, ¿verdad? Para entender, por ejemplo, hay algunos aminoácidos que tienen un grupo amino en la cadena lateral, hay otros que tienen grupos carboxilo, estos que tienen azufre, ¿verdad? La cisteína y metionina, nos da pie a formar la estructura terciaria, y la estructura terciaria no es más que estas formas de enlaces, ¿verdad? Puentes disulfuro, ¿verdad? ¿Cuándo se forma un puente disulfuro? Cuando dos cisteínas, sus cadenas laterales, ¿verdad? Los azufres generan una unión, un puente disulfuro, que dan estabilidad a la estructura terciaria de la proteína. Puentes de hidrógeno, como podemos observar, entre el hidrógeno de una cadena lateral de un aminoácido con el oxígeno de otro aminoácido que quede cercano a él. Puentes salinos, cuando hay un grupo funcional en la cadena lateral, como por ejemplo grupos opuestos como el grupo carboxilo que da una carga negativa y el grupo amino que da carga positiva, y se genera un puente salino, pero de la cadena lateral, ¿sí? Porque los principales se están generando enlaces peptídicos, son los que se están ensamblando y generando un enlace peptídico. Y las interacciones hidrófobas, ¿verdad? Que se da sobre todo en aminoácidos apolares, que le dan esa estabilidad a la estructura terciaria de una proteína. A través de la estructura terciaria se forman los famosos dominios, ¿verdad? Dominios en una proteína, o atendiendo por ejemplo, al tamaño de la proteína, aquellas que tienen una función de enzima con múltiples acciones catalíticas, es debido a la estructura terciaria de la proteína. Y la estructura cuaternaria solo la vemos, por ejemplo, en la hemoglobina, cuando dos subunidades generan interacciones, ya sean covalentes o no covalentes. ¿Dados por quién? Por las cadenas laterales de los aminoácidos que se encuentran cercanos, ¿verdad? Aquí podemos observar que la hemoglobina es un tetrámero compuesta de 4 subunidades, 2 cadenas alfa, que están en rojo ahí para que se puedan diferenciar, 2 cadenas beta, que están en azul o celeste, y forman 2 dímeros. La cadena alfa 1 con la beta 1 sería el dímero 1, y la alfa 2 con la beta 2 sería el dímero 2. Pues la asociación de estos 2 dímeros a través de enlaces covalentes y no covalentes es lo que conforma la estructura cuaternaria de la proteína. La mioglobina solo llega a tener una estructura terciaria, es decir, porque posee 8 segmentos alfa helicoidales, denominados de la letra A la H, ¿verdad? 8 segmentos alfa helicoidales, iniciando por el extremo amino terminal A, B, C, D, E, F, G, H, y termina en el extremo carboxilo terminal. ¿Cuántos aminoácidos tiene la mioglobina? Tiene 153 aminoácidos. Se encuentran en el tejido muscular, en el citosol de las células musculares,
el músculo estriado, del músculo cardíaco hasta el músculo liso. Y almacenan oxígeno cuando las demandas son elevadas y facilitan su distribución. Por lo tanto, el oxígeno se enlaza de forma reversible. Ahora esta gráfica, ustedes la tienen en su libro de texto, Baines, que nos describe cuáles son los aminoácidos, ¿verdad? De la globina alfa, de la globina beta, de la mioglobina, no sé de qué nombre aparece ahí, de la globina gamma, de la citoglobina y de la neuroglobina. ¿Sí? ¿Cuál es la globina más grande que ven ustedes ahí? La citoglobina, ¿sí? Tiene 190 residuos, mientras que la mioglobina dijimos que tenía 153. La neuroglobina tiene 151. La globina alfa 141 y la globina beta 146. ¿Sí? Son distintas. Pareciera ser que tuvieran el origen de una globina única ancestral que fue evolucionando, ¿verdad? Y las globinas que hay en otros vertebrados son muy parecidas a estas. ¿Sí? Conservan una distribución como la que podemos observar acá en la gráfica. ¿Se acuerdan qué significa el H? Nada. Histidina, ¿verdad? Conservan todas las globinas, se alinean. Por ejemplo, ¿qué histidina sería esta? F8. F8. Histidina proximal, ¿verdad? Y conservan este otro residuo. ¿Qué significa la F? ¿Seguros? Este es el residuo CD1. Es un residuo CD1. Ustedes pueden observar que es una fenilalanina que está conservada en todas las globinas. ¿Y qué hace esta fenilalanina en este punto? Darle estabilidad al incrustamiento del grupo E. Permite esa interacción para que el grupo E llegue a esa hendidura hidrofóbica, genere esa interacción electrostática para que se permanezca ahí, ¿verdad? De todos los residuos hidrofóbicos que están en el interior de la molécula donde se aloja el grupo E, dos residuos son excepciones, son las dos histidinas, porque esas son polares, ¿verdad? La histidina F8 es polar, igual que la E7 es polar, son las únicas dos excepciones. De ahí todas tienen que tener esa hidrofobicidad para permanecer en el interior del hendidura. Al igual que eso, podemos observar que se conservan algunas otras, ¿verdad? Como esta, que significa W, triptófano, si no estoy mal, la G, dijimos glicina, la R, adenina, la P, prolina, ¿sí? Vean que todas coinciden, ¿verdad? Estos residuos coinciden. Incluso la literatura habla de la importancia de esta lisina, vean, que es, por ejemplo, muy cerca, esta lisina que es la K, después del triptófano, dos residuos después, siempre está este residuo de lisina, que también tiene mucho que ver con la interacción que se genera o la forma funcional de la proteína. Y entonces la mioglobina se parece mucho a la subunidad beta de la hemoglobina, ¿sí? Pero las funciones de la mioglobina son almacenar y facilitar la difusión de oxígeno en el músculo y aumentar la solubilidad efectiva del oxígeno a nivel muscular. Presentan dos curvas de saturación parecidas a las curvas que presentan las enzimas hexoquinasa y glucokinasa. Gracias a su constante de Mitchell, una es más afín y la otra es menos afín. Más o menos es muy parecida, porque de las dos proteínas estas, más afín al oxígeno es la mioglobina.
Por eso su curva es hiperbólica. Enlaza y libera oxígeno en el citoplasma de las células en respuesta a cambios en su concentración, en respuesta a cambios en la concentración de oxígeno. En cambio, la hemoglobina muestra una curva sigmoidal porque es menos afín, ¿verdad? La afinidad para que el oxígeno se una a la hemoglobina, la primera molécula de oxígeno para unirse a la hemoglobina cuesta un poquito, ¿verdad? Pero una vez se une a la primera y a las restantes tienen una mayor afinidad. Y esas son las dos curvas, ¿verdad? La sigmoidal para la hemoglobina y la hiperbólica para la mioglobina. Se genera un concepto de P50, que es la presión parcial de oxígeno, a la cual la mitad de los residuos se satura con oxígeno, ¿verdad? Es diferente para las dos proteínas. Para la mioglobina, según Baines, dice que son 4 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que con 4 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, la mitad de las moléculas de mioglobina van a estar enlazadas con oxígeno. Así se interpreta. A una presión parcial de 4 milímetros de mercurio. Ahora, Maggie, está chateando ahí con su compañera. La compañera o con el novio o la novia. No sé con quién, pero está mensajería. ¿Cuál es el valor de la PO2 a nivel tisular? PO2 significa presión parcial de oxígeno, ¿verdad? A nivel del músculo, por ejemplo. En tu músculo, ¿cuánto de PO2 puede haber? 4 miligramos. ¿Cuánto? Milímetros de mercurio. 4 milímetros de mercurio. No. ¿Cuánto es, Andrés? ¿Cuánto es? ¿Liliana? No. ¿Cristo? ¿Cuánto es? 36. ¿Cuánto? 36 ¿36 qué? milímetros de mercurio. Hay un rango que da el libro, ¿verdad? Dice que es de 20 a 40 milímetros de mercurio. Ese es el valor del PO2 en un tejido metabólicamente activo, ¿sí? 20 a 40, o sea, el mínimo son 20, máximo son 40. ¿Y cuál es la P50 de la hemoglobina? ¿Cuál es que dijo? 4, ¿sí? 4. O sea que a una PO2 de 20 milímetros de mercurio, el 100% de mi hemoglobina va a estar saturado con oxígeno, ¿sí? Porque sus P50 son 4 milímetros de mercurio. Y es al grupo hemo que se le debe el color a la sangre, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, tengamos, si tenemos una actividad física y vemos nuestros espejos de las manos que están rojas, ¿sí? Pero si tuviéramos carencia de oxígeno, ¿de qué color sería aquí? Rojas. Sí. ¿De qué color? Azules, ¿verdad? ¿Sí? Cianosis de ese color. ¿Por qué? Porque no tienen oxígeno, ¿sí? Es la hemoglobina que está desoxigenada. Bueno, pálidas las mirarías si no tuviera una concentración adecuada de hemoglobina. La baja cuantía de eritrocitos glóbulos rojos sí me da palidez, ¿sí? Pero lo rojo es porque tiene enlazado oxígeno y azul cuando están desoxigenados. Y eso se debe a esto, ¿verdad? El glóbulo rojo contiene moléculas de hemoglobina que enlazan o captan el oxígeno a nivel de los pulmones, se llevan o tornan un color distinto, y cuando llegan a los tejidos lo liberan y vuelven otra vez a quedarse desprovistos de oxígeno. Por eso cuando usted saca una muestra de sangre arterial, el color va a ser diferente a una muestra venosa, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de hemoglobina tiene un eritrocito? Cientos de moléculas de hemoglobina. Un solo eritrocito. Cientos. ¿Sí? Cientos de moléculas de hemoglobina.
Ahora la hemoglobina es un tetrámero que tiene 4 grupos hemo, posee 2 cadenas alfa, ya les decía, cada cadena alfa tiene 141 residuos de aminoácidos. Las cadenas beta tienen 146 residuos de aminoácidos. Y me acuerdo que el año pasado, en el examen quinto perfecto, en el examen final y en la primera recuperación, les preguntaba cuántos residuos de aminoácidos tiene la hemoglobina. Y no lo contestaron porque no lo googlean todo, ¿verdad? Y ahí no les va a aparecer, solo tenían que sumar, ¿verdad? 2 veces 141 más 2 veces 146. Y esa es la cantidad de residuos que tiene una molécula de hemoglobina, ¿sí? De residuos de aminoácidos. ¿De dónde saben? Que cada hemoglobina alfa tiene 141 y cada hemoglobina beta tiene 146. Y entonces la respuesta es Transporta oxígeno, tiene una estructura cuaternaria y existen 2 conformaciones. Cuando tiene oxígeno, está en estado relajado. Así como ustedes ahorita están relajados. seguro. No estamos pensando. Entonces ya está durmiendo. 141 más 146. Luego vienen las películas Netflix. 141 más 141. Sí, la cuenta de 141 por 2 y 146 por 2 es 1. Ahora, ya seguro que me voy a preguntar. ¿Cuánto? Y el estado tenso cuando no tiene oxígeno, ¿sí? El estado tenso cuando no tiene oxígeno. Y Faines menciona algo que sucede, ¿verdad? Cuando la hemoglobina enlaza al primer oxígeno, Pregunta de examen. sucede un cambio conformacional en uno de los residuos de los aminoácidos que tiene una función fundamental. Dirigimos el residuo histidina distal E7 y toda la subunidad E genera un cambio. Hay una rotación de 10 a 15 grados que le permite a la molécula reacomodarse, ¿verdad? Y tener más facilidad para unirse los demás oxígenos, ¿sí? Y eso, ese estado relajado, se refiere a que hay una mejor movilidad entre las subunidades. Se rompen puentes salinos, ¿sí? Hay movilidad entre una subunidad y la otra. Y cuando está desoxigenada, se favorece la formación de puentes salinos y entonces es más tensa, hay menos movilidad. Por eso la curva de la hemoglobina es sigmoidal y su P50 es mayor, ¿sí? 27 milímetros de mercurio, ¿sí? 27 milímetros. ¿Cuánto dijimos que había a nivel tisular del PO2? 20 a 40, ¿sí? 20 a 40. Por lo menos la mitad de las hemoglobinas van a estar oxigenadas a nivel tisular, ¿sí? Pero eso va a variar cuando la hemoglobina por la sangre llega a los pulmones, porque la PO2 a nivel pulmonar, ¿cuánto es? 100. ¿Cuánto? La PO2 a nivel pulmonar, ¿qué valor tiene? 100. ¿Cuánto? 100. 100 milímetros de mercurio, ¿sí? En una PO2 de 100 milímetros de mercurio, el 100% de las moléculas de hemoglobina va a estar saturada, porque su P50 es 27 milímetros de mercurio. Y algunas diferencias de las dos proteínas, ¿verdad? La función, una transporta, la otra almacena. La localización, una está en el eritrocito, la otra en el músculo. La afinidad del oxígeno en los pulmones es alta para ambas, pero la afinidad del oxígeno en los tejidos es baja para la hemoglobina y alta para la hemoglobina, porque eso depende mucho de su P50. La estructura, una tiene estructura cuaternaria, la otra tiene terciaria, y la curva de disociación que decimos, una es sigmoidal, la otra es hiperbólica. Y en los grupos hemo, ¿verdad? Los grupos hemo. ¿Cuántos
compañeros entraron de último cuando les pedí que se encerraran en el círculo? ¿Dayana fue una? ¿Sí? ¿Tú? ¿Kelly fue otra? ¿Sí? ¿Nosotros dos? ¿Quiénes eran? ¿Solo ellas dos se encerraron? ¿No firmaron? ¿Sí? ¿Cuál es tu clave? Ah, pero era la clave, no el grupo. Edgar y la 75. ¿Sí? Era la clave, ¿verdad? No el grupo. Bueno, vamos a ver la afinidad para el oxígeno. ¿De qué depende? Que la hemoglobina se una, o mejor dicho, que el oxígeno se una a la hemoglobina. La afinidad va a estar alterada o modificada por los famosos efectores allosterios. Hay un efector homotrópico y hay otros efectores heterotrópicos. El factor homotrópico es el propio oxígeno. ¿Sí? El oxígeno favorece para que la hemoglobina se una a más oxígeno. ¿Sí? Es un efector homotrópico. Y los heterotrópicos, los protones o pH, el CO2 o PCO2 y el 2,3 bisfosfoglicerato. ¿Sí? Esos son efectores heterotrópicos. Aquí está lo que les mencionaba de las estructuras, ¿verdad? Una es tensa, la otra es relajada. Como veíamos, la asociación del oxígeno con la hemoglobina provoca ruptura primitiva de puentes salinos con rotación de las unidades entre sí, y eso es estructura relajada. La desoxigenada, estructura tensa, establece puentes salinos, incluso también se enlaza el fosfato 2,3 bisfosfoglicerato, una por cada tetrámero. Y aparte, pues el hierro se mueve, ¿verdad? En el plano del anillo M cuando está oxigenada y fuera del plano cuando está desoxigenada, como lo que estamos viendo acá. Desoxigenada fuera del plano, oxigenada en el plano del grupo M. Hay formación de puentes salinos y ruptura de puentes salinos cuando se oxigena y cuando se desoxigena. ¿Sí? Se mencionan estos tres residuos principalmente: el residuo del aspartato 94 de la globina alfa 1, el residuo triptófano 37 de la globina beta 2 y la asparagina 102 de la globina beta 2. Aquí podemos ver el estado tenso. ¿Sí? En el estado tenso o desoxigenado, ¿sí? Cuando hay baja afinidad, podemos observar que el aspartato se acerca mucho al triptófano y se forma ese puente. Pero para que se forme el puente con la asparagina está muy lejos. ¿Sí? Hay 4.57, creo que es nanómetros de longitud, y no se puede formar. Cuando se oxigena, ese movimiento, esa rotación de las unidades, acerca más la asparagina con el aspartato, generando un puente, pero se rompió el otro, ¿verdad? El otro es un puente, digamos, más débil que este, ¿verdad? Cuando está desoxigenado y cuando está oxigenado. Y otra vez repitiendo: cambios con la oxigenación, forma tensa, desoxigenada, forman puentes salinos, se unen los bisfosfoglicerato y el hierro está fuera del plano del M. Forma relajada, oxigenada, se rompen puentes salinos, se liberan los 3 bisfosfoglicerato y el hierro está en el plano del M. Del efector homotrópico sale esto que habla de la cinética cooperativa de fijación, ¿verdad? Del oxígeno, dependiendo de su concentración, ¿verdad? Vamos a observar que
el primer grupo que enlaza el oxígeno, le lleva un poquito de trabajo, es más dificultoso, es todavía mucho más afín el monóxido de carbono que el propio oxígeno, ¿verdad? Pero cuando se une al primer grupo M, ese cambio en la estructura favorece para que el siguiente grupo M acepte el oxígeno. No digamos para que se una el tercero, ya la afinidad ha aumentado. Y el cuarto, no digamos, es mucho mejor la afinidad. Y por eso se llama cinética cooperativa de fijación, donde tiene mucho que ver la concentración de oxígeno en el medio, en el ambiente, en el tejido del cual estamos hablando. Para eso tenemos que entender, ¿verdad?, que la presión, la concentración de gases a nivel ambiental está dada por estos tres gases: nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, ¿verdad? A nivel del mar se habla de una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, que se distribuyen por esos tres gases. De esos 760, 78% le equivale o le pertenece al nitrógeno y el 21% le pertenece al oxígeno, ¿sí? Apenas 0.04 al CO2, en dependencia, ¿verdad?, de fuentes de CO2 que pueden aumentar. Esto puede variar un poquito en el ambiente, pero generalmente esta es la concentración a nivel del mar. A altitudes elevadas, la concentración de oxígeno es un poquito menor, ¿sí? Un poquito menor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hablamos de estos datos que nos dan de presión atmosférica a nivel del mar, ¿cuál sería la PO2 ambiental de oxígeno? Es una regla de tres, ¿verdad? Si 760 es al 100%, ¿cuánto es? Al 21%. 160 milímetros de mercurio es lo que hay en el ambiente a nivel del mar, ¿sí? 160 milímetros de mercurio de oxígeno hay a nivel del mar. Aquí puede haber un poquito menor ese valor, pero supera los 100. Y entonces, esto hace, ¿verdad?, que cuando respiremos, pues gran parte del aire lleve esta molécula, ¿verdad?, el oxígeno ambiental. Ahora, ¿cuál es el nombre de la niña atrás de Paola? ¿Qué hace que haya producción de oxígeno en el ambiente? ¿Quién libera oxígeno en el ambiente? ¿Será que los ventiladores? ¿No? Las plantas, ¿a través de qué forma o a través de por la fotosíntesis? ¿Será que solo las plantas? No. A nivel del mar, ¿sí? Algas, las cianobacterias, ¿sí?, liberan el oxígeno. Pero en nuestro medio, plantas, ¿verdad? Las plantas atrapan la energía lumínica y la convierten en energía química, ¿sí? Y en ese proceso de convertir esa energía de lumínica a química, liberan oxígeno, ¿sí? Por eso es importante la plantación, ¿verdad? Y eso es lo que nos da el 21%, ¿sí?, de oxígeno ambiental. Gracias a ello podemos nosotros adquirir el oxígeno, que es lo que vamos a necesitar para el metabolismo, ¿verdad? Y los dos gases principales en la sangre son el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿verdad? Sus concentraciones se miden a través de sus presiones parciales. Si hablamos de que a nivel ambiental la PO2 es de 160 milímetros de mercurio, a nivel arterial es 104 milímetros de mercurio, dice acá. Pero 100 milímetros de mercurio es aceptable, ¿verdad? Arterial. Venoso ya es diferente, ¿verdad? 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde quedaron los 64 milímetros de mercurio de la arteria?
Si en la arteria hay 104 y en la vena hay solo 40, ¿dónde quedó? En los tejidos, ¿verdad? En la entrega del oxígeno a nivel tisular para el metabolismo. Y en la sangre arterial llevamos 40 milímetros de PCO2, pero en la sangre venosa ya nos viene 45 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Por el metabolismo, ¿sí? Porque el tejido periférico genera dióxido de carbono y por eso aumenta la concentración de este gas. La saturación de la hemoglobina es el porcentaje de hemoglobina que está unida al oxígeno. Cada gramo de hemoglobina va a unir 1.36 mililitros de oxígeno. Si una persona adulta sana tiene 15 gramos, va a unir 20 mililitros. Si usted tiene 13.5 gramos, va a unir un valor distinto, ¿verdad? ¿Cómo saco yo el valor? Multiplicando, por ejemplo, 13.5 por 1.36 y ya me da el valor de oxígeno en mililitros que usted va a tener, dependiendo de su concentración de hemoglobina. Y dice ahí, ¿verdad? La saturación de la hemoglobina depende de la presión parcial del oxígeno. Otro efector para usted, los protones, ¿verdad? Del hidrógeno, o pH, ¿verdad? El pH. En esto, aquí ya por ejemplo ahí se me está equivocando un compañero, ¿verdad? Estaba hablando de que la sangre da acidosis, por lo que yo mencioné en esta diapositiva, y no entendió la diapositiva, ¿verdad? Aquí estamos hablando de otro efector alostérico, que es el pH. Y estamos hablando de que la hemoglobina se comporta como un amortiguador, ¿sí? Un buffer sanguíneo. ¿Por qué se comporta como amortiguador? Porque tiene la capacidad de transportar protones, ¿sí? La sangre que tiene eritrocitos, los eritrocitos que tienen hemoglobina, la hemoglobina se comporta como un buffer, un amortiguador, por la capacidad de transportar protones. Ahora, el efecto Bohr se refiere al efecto del pH sobre la unión y la liberación de oxígeno, ¿sí? Esto quiere decir que en los tejidos, como dice acá, un incremento en la concentración de protones va a promover la liberación de oxígeno, ¿sí? La sangre que está llegando del corazón, que proviene del pulmón, donde se oxigenó y que ahora está llegando al tejido, va a soltar el oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una mayor carga de protones por el metabolismo que se está llevando a cabo en ese momento. Y la elevación de la PO2 favorece la liberación de los protones, porque aparte de que la hemoglobina suelta el oxígeno en la periferia donde tiene una carga más alta de protones y pH disminuido, para que ese pH no modifique al valor normal, la hemoglobina lo que hace es captar esos protones, ¿verdad? Capta esos protones y los lleva a los pulmones, ¿sí? Por eso es un buffer. Y en cuanto al pH, el pH normal ustedes saben que es de 7.4. Hay un rango 7.35 a 7.45, pero el valor normal es 7.4. Si el pH me empieza a aumentar, ¿verdad? O mejor dicho, a disminuir por la alta carga de protones, entre más concentración de protones, más ácido, más baja el pH, y entonces la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina se mueve hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito más PO2 para el P50, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahí, cuando decíamos que era el P50 de la hemoglobina, 27 milímetros de mercurio, con un pH de 7.4. Pero si ya tengo un pH de 7, por ejemplo, como lo estamos mostrando acá, más o menos, 45, por ejemplo, 45 milímetros de mercurio
de PO2 para saturar la mitad de las moléculas de hemoglobina, ¿sí? A eso se refiere. Y si se me desvía hacia la izquierda, es decir, disminuye la concentración de protones, me aumenta el pH, entonces voy a tener una desviación a la izquierda, ¿sí? Y eso lo hace más afín para que el oxígeno se una a la hemoglobina, pero menos capacidad de entregarla en la periferia, en los tejidos periféricos. Y aquí ponemos el ejemplo del metabolismo, ¿verdad? Tejidos periféricos, dice acá, tejidos periféricos cualquiera, pero pensemos en el músculo. A través del ciclo de Krebs se genera CO2 y agua. Y por la anhidrasa carbónica se condensan para formar ácido carbónico. Espontáneamente se disocian a bicarbonato y un protón, ¿verdad? Bueno, aquí hay dos bicarbonatos, por eso dice acá dos protones. Para que estos protones no me cambien el pH de 7.4, llega la hemoglobina cargada de oxígeno, entrega el oxígeno y capta los protones. Ahí vemos su efecto buffer, su efecto amortiguador, ¿sí? Y entonces luego se dirige el oxígeno cargado de protones, perdón, la hemoglobina cargada de protones se dirige hacia los pulmones. ¿Y qué decíamos ahí del efecto Bohr? A un PO2 alto se favorece la suelta o la entrega de esos protones, ¿no? Entonces acá se liberan los protones de la hemoglobina y se enlazan con oxígeno, ¿verdad? Porque ya el PO2 está alto y el 100% de las moléculas se satura con oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los protones? Pues los protones acá se asocian con el bicarbonato para formar ácido carbónico y la anhidrasa carbónica pulmonar los disocia a CO2 y agua, ¿sí? Y entonces el CO2 lo eliminamos por la expiración, ¿sí? ¿Y qué pasó con los protones? Formaron agua. A través de la formación de agua se neutraliza esta carga de protones que se está generando a nivel tisular, ¿sí? Pero el CO2 es un ácido, pero es un ácido volátil que lo estamos sacando con la respiración. Un principal mecanismo de transportar el CO2 de la periferia hacia los pulmones es a través de esto, ¿verdad? Formando bicarbonato, porque el bicarbonato por la sangre llega a los pulmones y ya vimos que los protones se enlazan con la hemoglobina y llegan a los pulmones y sucede este proceso. Otro vector, 2,3-bisfosfoglicerato. El 2,3-bisfosfoglicerato reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ayuda en la adaptación a bajos niveles de oxígeno, por eso es importante en actitudes, en hipoxia y en el desarrollo fetal. Eso quiere decir que nosotros que vivimos a una altura superior a los 1000 metros, vamos a tener más 2,3-bisfosfoglicerato que aquellas personas que viven a nivel del mar. Porque se comprende que ahí hay más CO2 ambiental, acá hay menos, y por lo tanto aumentamos la producción de este fosfato. Se entiende por qué es importante en la hipoxia. Pacientes que van a tener hipoxia por problemas cardíacos, por problemas pulmonares, les va a favorecer un aumento de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato porque el poco oxígeno que llevan enlazado, el 2,3-bisfosfoglicerato va a favorecer la suelta o la entrega, ¿verdad?, de oxígeno a nivel tisular. Y esa es la razón por que participan en el desarrollo fetal. Las globinas de la hemoglobina fetal son distintas, son menos afines al 2,3-bisfosfoglicerato, por lo tanto hay mayor afinidad con el oxígeno, ¿verdad? De esta manera, la hemoglobina fetal extrae el oxígeno de la hemoglobina dulce de la mamá, ¿verdad? Y se nutre.
se une alostéricamente a la hemoglobina en estado tenso, uno por cada tetrámero, y disminuye su afinidad por el oxígeno, incrementando la capacidad para liberar oxígeno a los tejidos. Recuerden, 1 mol por tetrámero. Y esta molécula se produce en la glucólisis de los eritrocitos, ¿verdad? Ya si les pregunto qué porcentaje de glucosa se va para formar 2,3 bisglucosilicatos, no contesta. De 10 a 20%. 10 a 20% de la glucosa en los eritrocitos toma esa vía para formar de 1,3 bisfosfoglicerato a 2,3 bisfosfoglicerato. Aquí está la hendidura formada entre las dos globinas beta, ¿verdad? Beta 1, beta 2. Se forma esta hendidura para que este fosfato 2,3 bisfosfoglicerato se pueda unir acá cuando está desoxigenado, ¿sí? ¿Por qué se da esa unión? Por los residuos de aminoácidos que están en estas unidades, ¿verdad? Una histidina, una valina, una lisina, otra histidina, y lo mismo en este otro lado, que tiene carga positiva y el fosfato es de carga negativa. La enzima 2,3 bisfosfoglicerato mutasa es la que favorece la formación, ¿verdad? Actuando sobre el 1,3 bisfosfoglicerato. A la madre. Y la concentración normal son 5 milosmoles por litro. Si me aumenta la concentración, me desvía la curva hacia la derecha. Si me disminuye la concentración, me desvía hacia la izquierda. Al igual que el CO2, ¿verdad? Estos son efectores alostéricos para la unión del oxígeno con la hemoglobina, que dependiendo de su concentración, si aumentan, se van a la derecha, si disminuyen, se van a la izquierda. Pero esta otra molécula, el monóxido de carbono, diferente al dióxido de carbono, el monóxido de carbono tiene la capacidad de unirse a la hemoglobina, incluso es más afín. ¿Cuál es el valor que da Erzincan? Que dice el monóxido de carbono es tantas veces más afín para unirse a la hemoglobina. 220 veces, pero Baines dice 250 veces más afín para unirse con la hemoglobina. De esta forma desplaza, ¿verdad?, el oxígeno de la hemoglobina. Y ya vimos, ¿verdad?, el proceso de toxicidad, lo que genera el monóxido de carbono al inhibir al complejo 4 de la cadena respiratoria y generando también hipoxia, porque desplaza el oxígeno, ¿verdad?, de la hemoglobina por unirse esta molécula aérea. Y como sabemos, pues es un gas no irritante, sin color, ¿verdad? Podemos estar expuestos a ella y no nos damos cuenta, y nuestra concentración o nuestro porcentaje de carboxihemoglobina puede llegar a aumentar a niveles tóxicos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor nivel de carboxihemoglobina normal? El valor normal de carboxihemoglobina. ¿Y cuál es el valor normal del porcentaje de carboxihemoglobina? 20%. ¿Cuánto? 3%. 3%. Y Peter, ¿qué ruta metabólica o qué reacción enzimática me produce monóxido de carbono internamente? No, la vía de las pentosas no, esa libera CO2. El ciclo de Krebs tampoco, esa libera CO2. Monóxido de carbono. ¿Cuál es la reacción enzimática que libera monóxido de carbono? ¿Ah? No. Cadena transportadora de electrones. No. Lo acabamos de ver, chicos. Cuando hablamos precisamente del grupo M,
la degradación del grupo M, ¿verdad? Por la hemoxigenasa libera monóxido de carbono. Los pacientes que son fumadores pueden llegar a tener concentraciones un poquito más altas, 5%, 10% y no ser tóxica para ellos, pero alguien que no esté expuesto a eso y llega a tener 10% ya puede tener signos de toxicidad. El efecto Alcane es otra condición. Aquí dice es la unión del oxígeno a la hemoglobina que le desplaza el CO2 de los tejidos. Efecto Alcane. Más abajo dice la combinación del oxígeno con la hemoglobina hace que este se comporte como un ácido más fuerte y por tanto con menor tendencia a formar carbaminohemoglobina y mayor liberación de hidrogeniones que unidos al bicarbonato forman ácido carbónico, el cual se disocia al CO2 y agua. ¿Qué es lo que explicamos? ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Esta diapositiva parecida a la que veíamos, que pasaba en el tejido periférico, la formación de CO2, ¿verdad? La generación de ácido carbónico, el bicarbonato, el enlace de la hemoglobina con los protones y su transporte hacia los pulmones. Pero también el CO2 se puede transportar formando carbaminoaductos. Un porcentaje del CO2 generado a nivel tisular se transporta de esta forma, formando carbaminoaductos. ¿Dónde ustedes observan ahí que está formando carbaminoaductos? En el extremo carboxilo terminal de cada globina. ¿Sí? Aquí vemos una, aquí vemos la otra y la otra. ¿Sí? Son carbaminoaductos, forma de transportar el CO2. El CO2 tiene que estar regulado, tiene un valor normal que es de 40 milímetros de mercurio, igual que el pH. Tiene un valor de un intervalo, 35 a 45, pero el valor normal son 40 milímetros de mercurio. Si por alguna razón aumenta el CO2, yo desvío la curva hacia la derecha. ¿Sí? Si disminuye, por el contrario, me mando hacia la izquierda. Si me aumenta el CO2, ¿qué pasa con el pH? Si aumenta el CO2, ¿qué pasa con el pH? Disminuye, es una acidosis respiratoria, ¿verdad? Si disminuye, por el contrario, el pH aumenta, sería una alcalosis respiratoria. ¿Qué procesos nos pueden llevar a acumular CO2 técnico? ¿Qué hace que yo pueda tener más concentración de CO2? Como dice, yo puedo tener 50, 60, 70 milímetros de mercurio de CO2. Un problema pulmonar. El pulmón no está intercambiando los gases y no puede retener CO2. ¿Sí? Tipos de hemoglobina. La hemoglobina adulta es la de mayor concentración, más del 95% es hemoglobina adulta. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, que ya las acabamos de describir. Hay otra variante, A2, que tenemos un menor porcentaje, menos del 3%, 2 cadenas alfa, pero 2 cadenas delta, ¿verdad? Y la hemoglobina fetal, que también llegamos a tener un pequeño porcentaje, aquí dice menos del 2.5% de nuestra hemoglobina es fetal y las globinas son 2 alfa y 2 gamma, ¿verdad? 2 gamma. Por esa variación entre gamma a beta le da una menor disponibilidad para unir a los 3 bisfosfoglicerados. Ya no se forma esa hendidura, ¿verdad? Con residuos de carga positiva para darle unión a los 3 bisfosfoglicerados. Se une, pero en menor cantidad. Y la embrionaria, que tiene 2 cadenas alfa y 2 épsilon, que es transitorio, ¿verdad? Como dice acá, hasta el tercer mes de edad gestacional. Las patológicas, está la hemoglobina glicosilada,
que nos determina qué tan compensado o qué tan alterado está el paciente con diabetes mellitus tipo 2. La hemoglobina S o anemia de células falciformes, que es un trastorno que altera la función de la hemoglobina en su transporte de oxígeno. La hemoglobina M o metahemoglobinemia, donde el hierro se oxidó y ya no tiene la capacidad de enlazar oxígeno. Y las talassemias alfa y beta, que hacen referencia a una menor concentración o producción de las dos globinas. Repasando nuevamente, desviación de la curva de disociación hacia la derecha, aumento de los protones, disminución del pH, aumento del 2,3 bisfosfoglicerato, aumento del CO2 y aumento de la temperatura. Desviación hacia la izquierda, más afinidad pero menor entrega a los tejidos, disminución de los protones o aumento del pH, disminución del 2,3 bisfosfoglicerato, disminución del CO2 y disminución de la temperatura. Aquí tenemos algunas hemoglobinopatías como muestra Baines, ¿verdad? La clasificación, el nombre común y la mutación, ¿verdad? Hemoglobina C. ¿Qué pasa en la hemoglobina C? Un glutamato de la cadena beta se cambió por una glicina. Es poco frecuente, pero vean lo que genera: anemia hemolítica leve, esplenomegalia. La hemoglobina de Titus B se cambió un aspartato 94 de la cadena alfa por una asparagina, ¿verdad? Es poco frecuente, pero vean lo que genera: cianosis leve. La hemoglobina de Helsinki se cambió una lisina 82 de la cadena beta por una metionina, que genera policitemia leve. La hemoglobina de Boston, hemoglobina M de Boston o metahemoglobinemia, ¿qué se cambió? Una histidina por una tirosina, ¿sí? ¿Qué generó? Cianosis de la piel y las mucosas, reducción del efecto PO, ¿sí? Y dice: se alteró el bolsillo del grupo M porque se mutó la histidina distal, pero también en una parte del libro dice que puede ser la histidina proximal. La hemoglobina de Gumhill, un trastorno en la globina beta, que da un plegado anormal, ¿verdad? Debido a la pérdida de una leucina, por lo tanto, genera formación de cuerpos de Hens, orina pigmentada. Y la hemoglobina de Constant Street, donde una tirosina 142 de la globina alfa se cambió por una glicina, ¿verdad? Poco frecuente, pero da alfa-talacemia, menor producción que las globinas alfa. Y las células falciformes también es sustitución de un aminoácido, ¿verdad? El glutamato de la posición 6 de una globina beta se sustituye por una valina. Genera una proteína más rígida, menos deformable, por lo tanto mayor tendencia a la hemólisis, es genética, ¿verdad? Y da la capacidad de formar moléculas de hemoglobina que se organizan como fibras, por eso tienen dificultad al pasar por el filtro y generan esta estructura, ¿verdad? Hemoglobina S, entonces son así, con destrucción de los eritrocitos cuando pasan por el filtro. Y la metahemoglobinemia que dijimos
aspirinas se cambió por tirosina. Por ejemplo, aquí habla de la histidina proximal, ¿verdad? En la otra gráfica hablaba de la histidina distal. Pero el que es modificado o el aminoácido que lo sustituye es una tirosina, que da como consecuencia mayor tendencia para que el grupo, o mejor dicho, mayor tendencia para que el hierro se oxide, ¿verdad? Y alguien con hierro oxidado no permite llegarse con el oxígeno. Y esta es una proteína que normalmente, ¿verdad? Hay una proteína, una enzima que normalmente pasa ese hierro en estado férrico a su estado reducido, ¿verdad? Por eso dice acá, interfiere en la función de la metahemoglobina reductasa, donde el hierro férrico no se restablece a su estado reducido. Por lo tanto, no hay efecto Bohr y el paciente presenta policitemia, ¿verdad? Y el tratamiento de esta policitemia, perdón, de esta anemia, ¿verdad? De esta hemoglobinopatía es infundir azul de natileno, que favorece la restauración del hierro en su estado ferroso. Y algunas otras variantes, hablamos de las talasemias alfa y beta, de la anemia, las anemias carenciales, deficiencia de hierro, ácido fólico, vitamina B12, y las hemolíticas, ¿verdad? Por incompatibilidad o como veíamos, la hemoglobina S. ¿Hay muchas dudas, comentarios?